Bueno, aquí voy a hablar de la vista posterior del cuello. Tenemos los músculos de la nuca que están situados debajo del trapecio, como los romboides y el serrato menor superior, entre el angular y la apófisis espinosa de la región cervical. Aquí donde ven en la parte rojita es del músculo espléneo, se origina en la apófisis espinosa de la primera a la sexta dorsal. Se inserta en la apófisis transversas de las 2 a 3 primeras vértebras cervicales. Su función es de inclinación y rotación. Aquí tenemos el músculo esternocleimastoideo, músculo que está en todos los planos, va desde atrás hacia adelante. En la apófisis mastoidea, el hueso temporal, la cual está inmediatamente detrás del orificio auditivo externo. La función del esternocleidomastoideo es la rotación contralateral de la cabeza, inclinación homolateral y flexión del cuello. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Medrano Vázquez Melody. El día de hoy les voy a hablar sobre el tronco en una vista posterior. Comenzando, el tronco va a tener como referencia la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, que va a estar más o menos por aquí, ¿no? Y en la hoja que tengo, en la lámina que tengo acá, se va a estar como referencia por aquí, la séptima vértebra cervical. Y como referencia inferior vamos a tener al coxis, ¿no? Este tronco posterior se va a dividir en dos porciones. En la primera porción va a ser la región dorsal, ¿no?, que va a cubrir todas estas vértebras, y la segunda va a ser la región lumbar. La charnela dorsolumbar va a delimitar al tronco posterior en la región dorsal y en la región lumbar. Y por encima de esta charnela va a tener como nombre región dorsal. Siguiendo con el tronco, vista posterior, vamos a tener al músculo trapecio. Este músculo trapecio va a tener tres porciones. La primera va a ser el trapecio superior, después el trapecio medio y por último el trapecio inferior. El trapecio superior se va a originar en la protuberancia occipital, ¿no? Este va a ser su origen, ¿no? Va a comenzar desde la protuberancia occipital, el ligamento nucal, ¿no? Va a recorrer el ligamento nucal que va a recorrer los procesos espinosos de las vértebras cervicales y va a llegar hasta el proceso espinoso de la C7, ¿no? Este va a ser su límite. Ese trapecio, en su topografía, va a ser el tronco, ¿no?, de la región dorsal, ¿no?, de la región dorsal, el tronco de la región dorsal. Su sentido va a ser cefalocaudal y mediolateral. Su acción de este músculo va a ser la aducción escapular, que también lo van a tener en los demás músculos del trapecio. Como acción, este músculo va a tener la aducción escapular, que también lo van a realizar todos los demás músculos, no, todo el músculo en total, ¿no? Sus demás porciones. También en una vista lateral va a realizar la extensión de la cabeza y la columna cervical, ¿no? Así, de esta manera. Lo pueden ver. En sus características de este músculo se va a relacionar con el borde superior de la escápula. El borde superior de la escápula. Y va a ser también importante para la sostención del peso del brazo y también para la rotación e inclinación del cuello, ¿no? Delante, a los costados y a los costados. Inclinación para acá también. De esta manera. Bien. Siguiendo con este músculo trapecio, vamos a tener al trapecio medio, que se va a originar desde la vértebra T1, ¿no?, T1 hasta llegar a la vértebra T4. Este se debe insertar en el acromión, ¿no?, y también en la parte de la espina escapular, ¿no?, así, de esta manera va a llegar hasta su inserción. Topográficamente, el músculo trapecio medio, en una vista posterior, va a tener a la región dorsal, ¿no?, como ya indiqué.
todos en realidad, todos van a tener la región dorsal. En su sentido va a ser medio lateral, ¿no? Medio lateral. También su acción de este músculo va a ser retroversión de la cintura escapular. Retroversión de la cintura escapular junto con el músculo deltoides posterior, ¿no? Junto con este músculo deltoides. ¿Cómo lo voy a ver? Este músculo de aquí. En sus características de este músculo va a estar relacionado con el borde medial de la escápula. También su límite de este músculo va a ser en la apófisis espinosa C7. También se va a estabilizar al hombro al realizar ciertos movimientos, ¿no? Este va a estabilizar al hombro. También su función, como función básica, va a tener la retracción del omóplato. Luego vamos a tener al trapecio inferior, ¿no? Como lo pueden ver acá. Este se va a originar desde los procesos espinosos de la T5 y va a ir hasta la T12, ¿no? Como pueden ver acá, como lo estoy señalando, hasta la T12. Este se va a insertar en la raíz de la espina escapular o que también es llamado tercio medial, ¿no? De esta manera, más o menos por acá. Va a ir insertado este músculo. Topográficamente, este músculo va a tener una vista posterior del tronco en la región dorsal, ¿no? Como dije anteriormente. En su sentido de este músculo va a ser caudocefálico y medio lateral. Su acción de este músculo va a ser el descenso de la cintura escapular en posición de decúbito lateral, prono o supino, ¿no? De esta manera. A ver, su acción va a subir y baja, ¿no? El descenso, ¿no? Sube y baja. Sube y baja. Su característica de este músculo es que va a ayudar a rotar y bajar a la escápula, como ya lo pudieron ver. También, en general, este músculo, ¿no? Trapecio va a ser un músculo aplanado, ¿no? Esa es una característica general. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Aquí tenemos la vista posterior del tronco dorso. Voy a hablar de las paravertebrales dorsales. Se extienden por toda la parte posterior del tronco, desde la nuca hasta la pelvis, uniendo por detrás la parte inferior de las costillas con la pelvis y las vértebras con los omóplatos y entre sí hasta la nuca. Aquí tenemos los músculos paravertebrales lumbares. Se conocen colectivamente como los músculos erectores de la columna o del raquis. Forman una gran masa del músculo que se extiende desde todo el sacro hasta la parte superior del tórax. En sus orígenes están unidos. Aquí hablaremos del músculo dorsal ancho. Es un músculo muy largo y además muy ancho. Es un músculo en que todas sus fibras son ascendentes. Es una línea continua en todas las apófisis espinosas, desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, así como los ligamentos iolumbares y en la zona superior de la cresta del sacro. Sus funciones son la aproximación, extensión, rotación interna del brazo. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición de mis compañeras, les voy a hablar los músculos del miembro superior, en la cual encontramos el hombro, el brazo y el antebrazo. En el hombro podemos encontrar dos músculos, el deltoides medio y el deltoides posterior. Deltoides medio y deltoides posterior. Como podemos observar acá en la lámina, ya hemos hablado en la vista anterior que el deltoides medio es un músculo grande, es el músculo de la vacuna. Su acción es aducción del hombro, tiene un sentido cefalocaudal y su localización topográfica es cara lateral del hombro. El deltoides posterior, su sentido es cefalocaudal, también es un músculo voluminoso. Su acción es extensión del hombro
Junto con el trapecio medio realiza el movimiento retropulsión de cintura escapular y su localización topográfica es la cara posterior del hombro. Luego encontramos el brazo. En el brazo tenemos el músculo tríceps braquial. Este está formada por 3 porciones que forman los tendones, que es el vasto lateral, vasto medial y porción larga del tríceps. El tríceps braquial es un músculo flácido. Su sentido es cefalocaudal, su acción es extensión del codo y su localización topográfica es cara posterior del brazo. Gracias.